A ver, cuando pensamos en la Primera Guerra Mundial, lo que nos suele venir a la cabeza son mapas, fronteras que cambian, nombres de generales, lo típico, ¿no? Pero hoy vamos a darle una vuelta. Nos vamos a meter de lleno en la cruda realidad de las trincheras para entender de verdad lo que supuso aquello. Eso es, justo de eso se trata, de sacar a la luz toda esa oscuridad. Vamos a desvelar algunos de los secretos más perturbadores de la Gran Guerra, esas cosas que los libros de historia suelen pasar de puntillas. Venga, pues vamos al lío. Para empezar, nos vamos a sumergir en el puro infierno que se vivía en el día a día. Vamos a hablar de los horrores físicos, biológicos, del propio entorno, de lo que era, literalmente, el infierno en la tierra para esos soldados. Y es que, claro, uno de los horrores más directos, más visuales, era el que provocaba la artillería, porque no siempre te mataba de golpe. A veces simplemente te borraba la cara. Y ahí empezaba otra tragedia, una mucho más silenciosa. A estos hombres se les acabó llamando en Francia los guerres cassés, que significa caras rotas. Y lo más terrible de todo esto es que esas máscaras de metal, que a veces se pintaban a mano para simular una cara, no eran para ellos. No, eran para que el resto de la gente pudiera mirarlos sin entrar en pánico, sin desmayarse. El resultado, pues, ya se puede imaginar, muchos acabaron viviendo en un aislamiento total. Y luego estaba el olor. Es que hay que intentar imaginarse esa agresión constante. Esta lista lo resume de una forma brutal, ¿no? Una mezcla de cadáveres mal enterrados, de experimentos por todas partes, el olor químico del gas mostaza y, como veremos ahora, la propia carne de los soldados vivos pudriéndose. Era una peste tan potente que, según los testimonios, se podía oler a kilómetros del frente. Una auténtica locura. Y fijaos en esto, porque es fascinante y aterrador a partes iguales. Cómo ese entorno infernal transformó hasta a los animales. Es que no estamos hablando de ratas normales, no. Las ratas de las trincheras que se alimentaban de la constante fuente de cadáveres llegaron a crecer hasta el tamaño de un gato. Y habían perdido el miedo. Eran totalmente audaces, se subían encima de los soldados mientras dormían para morderles las heridas. Y si hablamos de plagas, ojo a este número. 97%. Es una estimación escalofriante, pero se cree que el 97% de los soldados en las trincheras tenía piojos. Y no era solo la picazón, el problema es que estos bichejos transmitían la fiebre de las trincheras, una enfermedad que te dejaba hecho polvo, con delirios, en mitad de todo ese barro y ese horror. Y todo esto nos lleva a una de las cosas más espantosas de la guerra, el llamado pie de trinchera, que no era solo tener los pies fríos, que va, era la putrefacción. Literalmente, los pies se pudrían dentro de las botas por la humedad constante durante semanas. Y esto, claro, contribuía directamente a ese olor a carne descompuesta del que hablábamos antes, el cuerpo pudriéndose en vida. Bueno, hasta ahora hemos visto los horrores, digamos, naturales del entorno. Pero ahora vamos a ver cómo la propia tecnología de la guerra se diseñó a propósito para romper no solo el cuerpo, sino también la mente, el alma. El gas mostaza, por ejemplo, era un arma especialmente sádica. Y es que no hacía falta ni respirarlo para que te destrozara. Te quemaba la piel con solo tocarte. Por dentro te provocaba unas ampollas gigantes en los pulmones. Y para colmo, solía causar una ceguera temporal. Dejaba a las víctimas a oscuras esperando una muerte lenta y agónica. Era el terror puro. Y del terror químico pasamos a un terror casi más primario, el de la claustrofobia. ¿De verdad se puede pensar en algo peor que esto? Los tunnelers, los zapadores, eran soldados que cavaban túneles por debajo de las líneas enemigas, a veces a 20 metros de profundidad, en un silencio sepulcral, escuchando al otro lado al enemigo cavar hacia ellos, sabiendo que en cualquier momento, ¡pum!, todo podía saltar por los aires y quedar enterrados vivos. Para que nos hagamos una idea de la escala de esta guerra subterránea, en una sola batalla, la de Messines, detonaron a la vez 19 de estas minas. La explosión fue tan absolutamente bestial que la onda expansiva, el ruido, se escuchó en Londres. En Londres, a cientos de kilómetros. Es increíble. Claro, todo esto tenía que tener un coste psicológico brutal. El shell shock fue el nombre que le pusieron a ese trauma. Hoy, pues lo llamaríamos trastorno de estrés postraumático severo y entenderíamos perfectamente los síntomas, los tics incontrolables, la parálisis, los colapsos nerviosos. Pero en aquella época, la empatía y la comprensión eran sencillamente nulas. Y es que la respuesta de los altos mandos para estos hombres completamente rotos por dentro era, a menudo, una sola palabra: cobardía. Los acusaban de ser unos cobardes. Y lo que ya es el colmo de la crueldad es que algunos de estos soldados que estaban sufriendo un trauma real los llegaron a ejecutar. Su propio ejército los fusiló para dar ejemplo. Es casi imposible de procesar. Y todo esto nos lleva a la parte final de este recorrido. Vamos a reflexionar un poco sobre el legado macabro que dejó esta guerra. Unas cicatrices que de muchas formas siguen aquí.
Seguro que la historia de la tregua de Navidad de 1914 suena. Es ese momento de humanidad en medio del caos. Y sí, lo fue. Soldados enemigos saliendo a tierra de nadie, compartiendo tabaco, enseñándose fotos de sus familias e incluso jugando al fútbol. Pero lo que a veces no se cuenta es el final de la historia. Poco después les llegó la orden, vuelvan a sus puestos, y tuvieron que empezar a disparar y a matar a los mismos hombres con los que acababan de hacer las paces. Y al final, por supuesto, están las cifras. Y son de las que marean. 9 millones. 9 millones de combatientes muertos. Es un número que cuesta incluso visualizar. Pero es que la cosa no acaba ahí. A esos 9 millones hay que sumarles otros 7 millones de civiles. Una pérdida de vidas a una escala que el mundo, hasta ese momento, jamás había concebido. Y quizá lo más desolador de todo es pensar que de esos 9 millones de soldados, muchísimos ni siquiera tienen una tumba. Sus cuerpos simplemente se desintegraron. La artillería los borró del mapa, los fundió con el barro, convirtiéndose, literalmente, en parte del suelo de Europa. Y esto nos lleva a la imagen final, que es poética y a la vez increíblemente macabra, la amapola. Es el gran símbolo para recordar esta guerra, ¿verdad? Pues bien, hay una razón biológica, una verdad terrible detrás. Las amapolas crecen mejor en tierra que ha sido removida y que es rica en nitrógeno, justo el tipo de suelo que queda después de que millones de cuerpos se descompongan en él. La belleza de ese símbolo universal nace directamente del horror más absoluto.